El sol se escondía detrás de los árboles altos del Parque Nacional Tsavo, en Kenia. Los últimos rayos pintaban de oro el polvo que flotaba en el aire, y el canto lejano de los pájaros despedía el día. Samuel Kibet, un guardabosques veterano de 42 años, caminaba entre los matorrales con su rifle al hombro, repasando mentalmente su ruta de patrullaje. Había pasado los últimos 15 años cuidando aquella tierra salvaje. Conocía cada sendero, cada río seco, cada sonido nocturno. Pero esa tarde, algo se sentía diferente. Los monos callaban, los insectos parecían haberse escondido, y hasta el viento había detenido su danza entre las ramas. Samuel lo notó enseguida. Silencio de selva, murmuró para sí. Eso nunca es buena señal. Llevaba consigo una vieja radio, pero la señal se había perdido hacía media hora. Estaba a casi 20 kilómetros de la estación más cercana, y su compañero, Peter, había quedado atrás revisando unas huellas sospechosas. Samuel siguió caminando con cautela, hasta que escuchó un ruido seco, metálico. Un clic. Antes de que pudiera reaccionar, una cuerda tensó su pierna y lo arrastró violentamente hacia arriba. En un segundo, quedó colgado de cabeza, atrapado en una trampa furtiva. El rifle cayó al suelo, y su radio golpeó una piedra, partiéndose en dos. «¡Maldita sea!», gritó entre dientes, forcejeando. La sangre le bajaba a la cabeza y el dolor punzante en el tobillo lo hacía ver borroso. Las trampas como esa eran ilegales, colocadas por cazadores furtivos que buscaban colmillos, pieles o carne. Samuel había destruido docenas en su carrera, pero nunca imaginó que caería en una. Intentó alcanzar su machete, colgado del cinturón, pero estaba demasiado alto. El sol desapareció por completo, y la selva se volvió un mosaico de sombras. Cada ruido lo hacía estremecer. Sentía que no pasaría mucho antes de que los cazadores regresaran a revisar su trampa, o que algún animal olfateara su sangre. Las horas pasaron lentas. El cielo se tiñó de estrellas, y el frío comenzó a morderle la piel. En algún punto, perdió la noción del tiempo. Hasta que escuchó algo. Un crujido de ramas. Pasos. Grandes. Su cuerpo se tensó. Algo se acercaba. Del matorral emergió una figura imponente, un león adulto, de melena espesa y mirada profunda. Caminaba con una calma desconcertante, casi majestuosa. Samuel contuvo la respiración. Si el animal lo atacaba, no tendría ninguna posibilidad. El león lo observó, inclinando ligeramente la cabeza. Rugió bajo, no con furia, sino con una extraña curiosidad. «Tranquilo, tranquilo, viejo», susurró Samuel, como si hablara con un perro. «No quiero hacerte daño». El león avanzó unos pasos más. Samuel podía ver el brillo en sus ojos, el reflejo dorado de la luna sobre su melena. Entonces, para su sorpresa, el animal comenzó a olfatear la cuerda. Dio una vuelta alrededor de Samuel, se detuvo y tiró con sus patas delanteras. La cuerda se movió. «¿Qué estás haciendo?», susurró Samuel, incrédulo. El león siguió mordiendo el lazo. La cuerda se tensó, crujió, y finalmente se rompió. El guardabosques cayó al suelo con fuerza, rodando entre hojas y tierra. El tobillo le ardía, pero estaba libre. El león se apartó un poco, mirándolo. Samuel levantó la vista, respirando con dificultad. ¿Me salvaste?», murmuró. El animal lo observó unos segundos más, luego rugió suavemente, como si respondiera que sí. Detrás de aquel rugido no había amenaza, sino algo parecido a una advertencia, o a una despedida. El guardabosques intentó incorporarse, apoyándose en una rama. «Gracias», susurró. Pero antes de que pudiera dar un paso, se escucharon voces humanas a lo lejos. Voces fuertes, risas nerviosas. Samuel se agachó instintivamente. «Los cazadores», pensó. El león levantó la cabeza, olfateó el aire y se colocó frente a Samuel, cubriéndolo. Su silueta era enorme bajo la luz de la luna. Los pasos se acercaban. «¿Qué fue ese ruido?», dijo una voz en suajili. «Quizá cayó algo en la trampa», respondió otra. El león rugió, esta vez con una potencia que estremeció el bosque entero. Los cazadores se detuvieron en seco. Hubo un silencio tenso, y luego, pasos corriendo en dirección contraria. Samuel sintió las lágrimas subirle a los ojos. Estaba temblando, no por miedo,
sino por algo más profundo. Aquel animal no solo lo había salvado, sino que lo había protegido. El león lo miró por última vez, giró sobre sí mismo y se perdió entre los árboles. Samuel cayó de rodillas. El viento volvió a soplar, y el canto de los grillos llenó otra vez el aire. A duras penas logró caminar hasta un claro donde la luna iluminaba el terreno. Descansó junto a un tronco, vendándose el tobillo con un trozo de tela. Pero mientras lo hacía, escuchó un rugido distante. Y no era el mismo león. Era otro. O varios. Samuel alzó la vista, preocupado. Algo más se movía en la selva aquella noche. Algo que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar su vida, y la de todos los que trabajaban en ese parque, para siempre. Samuel amaneció con la pierna hinchada y el corazón latiéndole como tambor. Apenas había dormido. Durante la noche había escuchado rugidos en la distancia, y aunque sabía que el león que lo salvó debía estar cerca, algo en el aire se sentía inquietante. El guardabosques se levantó despacio, apoyándose en una rama a modo de bastón. Cada paso le recordaba que seguía vivo por un milagro. Un león me salvó, murmuró para sí. ¿Quién creería algo así? Mientras caminaba, intentaba orientarse hacia el campamento base. El sol subía lentamente, bañando las copas de los árboles con un brillo anaranjado. A lo lejos, vio una bandada de buitres girando en círculos. Su instinto le dijo que debía ir a mirar. Tras unos minutos de camino cojeando, llegó al claro. Lo que vio le heló la sangre. 2 cazadores yacían muertos, sus cuerpos destrozados. Las armas estaban rotas, esparcidas por el suelo, y sobre las huellas frescas del ataque, marcas de garras enormes. Samuel se llevó la mano al pecho. El león los había cazado. No por hambre, por protección. Cerró los ojos un instante, sintiendo un nudo en la garganta. En su interior sabía que ese animal no era común. Había actuado con una inteligencia, una intención demasiado humana. De pronto, escuchó un ruido detrás. Se giró de golpe, alzando su machete. Pero lo que vio lo desarmó por completo. Era el mismo león. Herido. Su costado sangraba. Caminaba con dificultad, dejando un rastro rojo sobre la tierra. Samuel sintió el impulso de retroceder, pero algo dentro de él lo detuvo. «Tranquilo», susurró, bajando el machete. «No te haré daño, amigo». El león se tumbó pesadamente a unos metros, respirando con dificultad. Tenía una lanza clavada en el lomo, probablemente una de las que los cazadores habían usado antes de morir. Samuel sabía que debía ayudarlo. Se acercó despacio, temblando. «Déjame verte, viejo». «Aguanta», dijo mientras rompía su camisa para improvisar una venda. Con sumo cuidado, y el corazón en la garganta, tomó la lanza y tiró de ella. El león rugió con fuerza, el sonido llenó el bosque, pero no atacó. Samuel limpió la herida con agua de su cantimplora, presionando para detener la sangre. Pasó más de 1 hora allí, arrodillado al lado de la bestia. Cuando terminó, el león ya respiraba más tranquilo. Samuel se sentó a su lado, extenuado. «No sé por qué hiciste lo que hiciste», dijo, mirando el horizonte. «Pero te lo juro, si salimos de esta, nadie volverá a tocarte». El león alzó la cabeza, lo miró por un segundo y luego apoyó su melena contra la pierna de Samuel, como un perro que busca descanso. El guardabosques sintió un calor recorrerle el cuerpo. Era un gesto que jamás olvidaría. 3 días después, los demás guardabosques encontraron a Samuel. Lo hallaron caminando lentamente junto al león, como si fueran compañeros de toda la vida. «Por el amor de Dios, Kibet», gritó Peter al verlo. «Pensábamos que estabas muerto». «Casi lo estuve», respondió con voz ronca. «Pero tuve ayuda». Cuando sus compañeros vieron al león, apuntaron sus rifles de inmediato. «Atrás, Samuel. Es peligroso. No disparen», gritó él, extendiendo los brazos. «No es lo que creen». El animal, como si entendiera la tensión, se mantuvo quieto, mirando con calma a los hombres. Ninguno se atrevió a moverse. «Este león me salvó la vida», continuó Samuel. «Mató a los cazadores furtivos. Está herido, pero no es un enemigo». Los demás lo miraban con incredulidad. Uno de ellos murmuró: «Eso es imposible». «Yo lo vi con mis propios ojos», replicó Samuel.
Este león tiene más humanidad que muchos hombres que he conocido. Después de unos minutos de silencio, bajaron las armas. Llevaron al león al centro veterinario del parque, algo que jamás se había hecho antes. Los doctores, desconcertados, lo examinaron. Le pusieron el nombre de Baraka, que en suajili significa bendición. Durante las semanas siguientes, Samuel lo visitaba todos los días. Le hablaba, lo alimentaba, se quedaba con él horas enteras. El león, aunque seguía siendo salvaje, nunca mostró agresividad hacia él. Al contrario, parecía reconocerlo como parte de su manada. Pronto, la historia comenzó a circular entre los trabajadores. Algunos se burlaban, diciendo que Samuel estaba delirando. Pero otros juraban que el león actuaba diferente cuando él estaba cerca. Una tarde, el director del parque, el señor Njoroge, fue testigo de algo que lo dejó sin palabras. Samuel se acercó al recinto de Baraka, habló en voz baja, y el león se levantó, caminó hacia él y le lamió la mano a través de las rejas. El director quedó boquiabierto. Eso no puede ser, susurró. A veces, lo imposible solo necesita ser mirado con respeto, respondió Samuel. Pasaron los meses. Baraka se recuperó completamente, y llegó el día de liberarlo de nuevo en la selva. Todos los guardabosques se reunieron para verlo. Samuel fue quien abrió la jaula. El león salió despacio, dio unos pasos y se volvió hacia él. Hubo un momento de silencio absoluto. Entonces, Baraka rugió, un rugido fuerte, vibrante, que hizo eco en todo el valle. Samuel levantó la mano, despidiéndose. Ve, viejo amigo. Esta vez, yo te debo la vida. El león se internó entre los árboles, desapareciendo en el resplandor del atardecer. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedería días después. Un grupo de turistas quedó varado en la zona norte del parque, su jeep atascado entre el barro. Estaban rodeados por hienas y sin comunicación. Cuando el centro de control recibió la alerta, el sol ya se estaba poniendo. Samuel pidió permiso para salir, a pesar de que aún tenía secuelas en su pierna. «Déjame ir», dijo con firmeza. «Sé dónde pueden estar». Partió con 2 colegas y una linterna potente. Cuando llegaron, encontraron el vehículo volcado y huellas por todas partes. Los turistas gritaban desde una roca, rodeados por hienas. Samuel alzó su rifle y disparó al aire, pero eran demasiadas. Entonces, un rugido ensordecedor retumbó entre los árboles. Era Baraka. El león apareció de la nada, corriendo con una furia descomunal. Se lanzó contra las hienas, dispersándolas en segundos. Rugía con tal poder que las bestias huyeron despavoridas. Los turistas y los guardabosques no podían creer lo que veían. Baraka se colocó frente a ellos, como si los defendiera. Luego, al ver que Samuel se acercaba, bajó la cabeza y dio un suave rugido, casi un saludo. Samuel se acercó con lágrimas en los ojos. «¿Viniste? ¿Otra vez?» El león lo miró un instante más, luego se perdió entre las sombras del bosque. Los turistas tomaron fotos, los guardabosques quedaron sin palabras. La noticia se extendió por todo el país. Un león salva a un grupo de turistas y a un guardabosques. Pero Samuel sabía algo que los demás no. Baraka no lo había hecho por instinto. Lo había hecho por lealtad. Desde aquella noche, el nombre de Baraka se convirtió en una leyenda viviente. Las noticias recorrieron África entera. Los periódicos hablaban del león que protegía a los humanos, los canales de televisión lo mostraban en documentales, y los visitantes llegaban al Parque Tsavo esperando ver al león milagroso. Pero Baraka no volvió a mostrarse. Se internó en la espesura de la sabana y desapareció, como si la naturaleza lo hubiera reclamado de vuelta. Samuel, sin embargo, lo sentía cerca. Cada vez que patrullaba el bosque, juraba escuchar un rugido lejano que le estremecía el alma. Pasaron los años. Samuel envejeció. Su cabello, antes negro como la noche africana, se volvió gris. Sus pasos eran más lentos, pero su espíritu seguía firme. Había dedicado su vida a proteger a los animales, pero sobre todo, a honrar la memoria del león que una vez lo salvó. El parque cambió. Llegaron nuevos guardabosques, nuevas tecnologías, drones, cámaras térmicas. Pero Samuel seguía haciendo su recorrido a pie, con su viejo bastón y su mirada sabia. Una tarde, mientras caminaba por el mismo sendero donde cayó en la trampa años atrás, se detuvo.
Algo lo llamó desde dentro. Un presentimiento. Un impulso que le erizó la piel. Aquí fue, susurró, mirando el árbol donde había quedado colgado aquella vez. El bosque estaba silencioso, igual que aquella noche. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas secas. Samuel se sentó en una roca y suspiró. Baraka, dijo con voz quebrada. Donde sea que estés, gracias. Nunca olvidaré lo que hiciste. De repente, un rugido profundo retumbó en la distancia. Samuel se puso de pie, sorprendido. Era imposible. Hacía años que no se escuchaba algo así por esa zona. El guardabosques sonrió. ¿Eres tú, viejo amigo? El sonido volvió, más cerca. Entonces, de entre los árboles, emergió un león joven. De melena corta, pero con los mismos ojos dorados que Baraka. Se detuvo frente a Samuel, observándolo con calma. Samuel se agachó lentamente, sin miedo. Así que, tienes su mirada. El león se acercó un paso más. Llevaba una cicatriz pequeña en el hombro, como una marca familiar. Samuel sintió un nudo en la garganta. Debe ser su hijo, susurró. El animal lo miró, rugió suavemente, y en ese instante Samuel comprendió algo que lo hizo llorar. Baraka no había desaparecido. Solo había dejado su legado. El joven león se acercó hasta quedar a pocos metros, olfateó el aire y luego dio media vuelta, adentrándose de nuevo en la selva. Pero antes de desaparecer, se volvió y rugió una última vez, poderoso, vibrante. Samuel cerró los ojos. Era como si el alma de Baraka hablara a través de él. Esa noche, en el campamento, Samuel contó lo ocurrido a los nuevos guardabosques. Algunos sonrieron con escepticismo, otros lo miraron con respeto. ¿Un hijo de Baraka?, preguntó un joven guardabosques. ¿Cómo lo sabes? No lo sé con la cabeza, respondió Samuel. Pero lo sé con el corazón. El silencio se apoderó de la mesa. Luego, el joven añadió. ¿Y si es verdad? ¿Qué significa eso? Samuel lo miró con ternura. Significa que la naturaleza no olvida. Que incluso los animales recuerdan la bondad. Y que a veces, cuando uno da sin esperar nada, el universo encuentra la forma de devolverlo. Con los años, el parque adoptó un nuevo lema: Baraka vive. Era una forma de honrar la historia que inspiró a cientos de guardabosques a seguir protegiendo la vida salvaje. Samuel fue invitado a dar charlas en escuelas, conferencias y universidades. Pero siempre repetía lo mismo. Yo no salvé al león. El león me salvó a mí. Me enseñó lo que significa respetar la vida, incluso la que uno teme. Una tarde, ya retirado, Samuel regresó al parque por última vez. Llevaba consigo una pequeña placa de madera que había tallado con sus propias manos. En ella se leía: aquí un hombre y un león se salvaron mutuamente. Que su historia nos recuerde que la fuerza no está en dominar, sino en comprender. Clavó la placa en el suelo, justo donde había caído aquella trampa muchos años atrás. Se sentó bajo el árbol, observando el atardecer teñir de naranja la sabana. Mientras el sol se hundía en el horizonte, escuchó un rugido lejano. Largo. Profundo. Samuel cerró los ojos y sonrió. Hasta pronto, Baraka. Semanas después, un grupo de turistas reportó haber visto un león imponente rondando el sendero antiguo, acompañado de un cachorro. Decían que se detenía siempre en el mismo lugar, frente a un árbol, como si vigilara algo invisible. El personal del parque fue a investigar. Allí encontraron la placa de Samuel, ligeramente cubierta por el polvo del tiempo. Y junto a ella, huellas frescas de león. El guía local, un hombre mayor, sonrió al verlas. Dicen que los espíritus nobles nunca mueren, murmuró. Solo cambian de piel. Desde entonces, los visitantes que pasan por ese punto del parque cuentan que a veces, al caer la tarde, se escucha un rugido suave, diferente a todos los demás. Un sonido que parece contener tristeza y paz al mismo tiempo. Los niños del pueblo cercano lo llaman el canto del guardián invisible. Años más tarde, una fundación internacional dedicó un santuario en honor a Samuel Kibet y al león Baraka. En la entrada, una escultura los mostraba juntos, el hombre de rodillas, el león a su lado, mirándose como iguales. Y bajo la estatua, una inscripción sencilla. Porque la selva no olvida a quienes aman sin miedo. En una entrevista póstuma que Samuel había concedido poco antes de morir,
Le preguntaron qué sintió aquel día en que un león lo liberó de la trampa. Su respuesta quedó grabada en el corazón de todos. Al principio sentí miedo. Pero luego entendí que el miedo es solo la forma en que la naturaleza nos recuerda que aún estamos vivos. Ese león no vino a matarme, vino a despertarme. Desde entonces, cada vez que escucho un rugido en la distancia, sé que no estoy solo. Y así, entre los árboles del Tsavo, la historia del león y el guardabosques siguió viva. Los guías aún cuentan que en las noches sin luna, puede verse una sombra dorada caminando junto a otra humana. Que el viento sopla con un eco que parece una voz diciendo, «Gracias, amigo». Tal vez sea solo una leyenda. O tal vez, como muchas cosas en la selva, sea verdad para quien cree. Pero lo cierto es que desde aquel día, nunca más se volvió a encontrar una trampa furtiva en esa zona del parque. Como si algo, o alguien, siguiera cuidando el lugar. Y así, entre la tierra roja, los rugidos y el silencio sagrado de la naturaleza, Baraka y Samuel se convirtieron en más que hombre y animal, se convirtieron en símbolo de esperanza, en prueba viva de que la gratitud no tiene especie, y que el amor, incluso en su forma más salvaje, puede cambiar el destino de todo un mundo.